Eh, Vamos entonces a continuar y vamos a ver algunas características de las funciones. Algunas características de las funciones, entonces vamos a ver. Particularmente vamos a analizar las funciones pares y posteriormente las funciones impares. Entonces vamos a ver qué es una función par. Una función par es aquella que cumple la siguiente condición: f de menos x es igual a f de x. Las funciones pares son simétricas respecto al eje y. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos en el plano cartesiano una función y esa función es par, entonces sobre el plano cartesiano va a haber un eje de simetría y particularmente va a ser y. El eje de simetría aquí es y. Noten que esta parte de la función se refleja en esta otra parte de la función. Hay un eje de simetría, hay como un espejito. Este es un espejito que refleja esta parte de la función aquí. Bien, ahora, para entender esto de funciones pares y de funciones impares, entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Si nosotros tenemos f de x igual a x al cuadrado menos 5, f de x igual a x al cuadrado menos 5, entonces queremos verificar si la función es par. Para que la función sea par, debemos hacer cumplir o debemos verificar si se cumple esta condición, que f de menos x sea igual a f de x. Recuerden que x representa un número real, ¿listo? Entonces, vamos a ver. Partamos de este lado de esta expresión, f de menos x, f de menos x. Donde esté x voy a reemplazarla por menos x. Entonces quedaría menos x al cuadrado menos 5. Aquí estaba la x, la reemplacé por menos x. De donde obtenemos que x al cuadrado menos 5, porque resulta que este menos x, si lo elevamos al cuadrado quedaría positivo. ¿Por qué? Porque menos x al cuadrado es menos x por menos x, y si hacemos esa operación sería menos por menos da más, y x por x, x al cuadrado. Ahora, si nos damos cuenta, x al cuadrado menos 5 es exactamente la misma función original. Aquí tenemos f de x. De donde obtenemos que f de menos x, al hacer el proceso, calculamos si eso es igual a f de x. Ahora, veamos a ver si eso es cierto mediante la gráfica. Aquí tenemos la gráfica de esa función y si nos damos cuenta, esta función es simétrica respecto al eje y. Este es un eje de simetría. Divide a la función o a la gráfica en dos partes iguales, una enfrente de la otra. Las funciones que cumplen estas condiciones gráficamente y las funciones que cumplen esta condición analíticamente se dicen que son pares. Tenemos aquí entonces que esta función f de x igual a x al cuadrado menos 5 es una función par. Analicemos ahora otro ejemplo. Si nosotros tenemos ahora f de x igual a 3x al cuadrado sobre 2x a la 4 más 5, si tenemos eso, entonces queremos verificar si la función es par. Para ello, entonces vamos a verificar esta condición, que f de menos x es igual a f de x. Esta condición es siempre la que nosotros debemos verificar cuando estamos trabajando con funciones y queremos saber si la función es par o impar. Entonces, reemplazamos. Partimos de este lado, f de menos x. Recuerden, donde esté x lo reemplazamos por menos x. Quedaría 3 por menos x al cuadrado sobre 2 por menos x a la 4. Aquí este 4 me afecta todo el menos x, realmente quedaría menos x todo elevado a la 4. Si nosotros analizamos y hacemos operaciones, vamos a ver qué pasa. Quedaría 3 por menos x al cuadrado, menos x al cuadrado es igual a menos x por menos x. Por eso quedaría x al cuadrado. Ya vamos a aclarar un poco eso. Si nosotros hacemos estas operaciones acá, obtenemos esta expresión. Si nos podemos dar cuenta todos que esta expresión es exactamente la misma función original, f de x. Por lo tanto, decimos que esto es igual a f de x. Hicimos el proceso, partimos de f de menos x y llegamos a que eso es igual a f de x. Por lo tanto, decimos que la función es una función par. Bien, ahora sí vamos a aclarar por qué desaparece el signo en algunas ocasiones. Si nosotros, por ejemplo, tenemos menos x al cuadrado, ahí está menos x al cuadrado, eso es exactamente igual a multiplicar menos x por menos x.
hacer esta multiplicación. Si nosotros hacemos esta multiplicación sería menos por menos más, y x por x, x al cuadrado. Menos por menos más, y x por x, x al cuadrado, de donde obtenemos que esto quedaría solamente x al cuadrado, porque el signo quedaría positivo, menos por menos da más. Exactamente eso mismo sucede con menos x a la 4. Todo está elevado a la 4. En este caso sería multiplicar 4 veces menos x por menos x por menos x por menos x. Si nosotros multiplicamos obtenemos lo siguiente, menos por menos, más por menos, menos y menos por menos, más. Ahora, x por x al cuadrado, por x a la 3 y por x a la 4, donde obtenemos que menos x a la 4 es igual a x a la 4, y por eso entonces aquí intercambiamos. Después de hacer las operaciones intercambiamos allí los valores y nos damos cuenta que la función es exactamente la misma a la función original. Si nosotros hacemos la gráfica nos damos cuenta efectivamente que esta función es una función par, porque el eje de simetría es el eje Y, y aquí hay una parte que es idéntica a esta, solamente que está reflejada, ¿sí? Una enfrente de la otra. Entonces esta función es una función par también. Ahora, ya hemos visto lo que es función par, analicemos ahora un poco lo que es función impar. Entonces una función es impar si cumple esta condición, f de menos x es igual a menos f de x. Similar a la condición anterior, pero hay una pequeña variación. Tenemos entonces que f de menos x es igual a menos f de x. Este menos es como si estuviera aquí dentro y lo sacáramos de allí de la función de alguna forma. Ahora, las funciones que son impares también son simétricas, pero son simétricas respecto al origen de coordenadas, al centro, al punto 0, 0. Es simétrica respecto a ese centro. Aquí tenemos una gráfica de una función que es impar. Nos damos cuenta que no es simétrica con respecto a y, al eje y, sino que es simétrica con respecto al centro, aquí, al punto, al centro, al origen de coordenadas. Tenemos entonces aquí una función que es impar. Ahora, de la misma forma, analicemos algunos ejemplos. Queremos entonces verificar si esta función f de x es igual a 3x al cuadrado, a la 3, perdón, 3x a la 3 menos 2x es una función impar. Vamos a verificar si eso es cierto. Entonces usamos la condición. Tenemos que verificar que f de menos x es igual a menos f de x. F de menos x es igual a menos f de x para ver si la función es impar. Entonces, reemplazamos f de menos x. Esto sería igual a 3 por menos x a la 3 menos 2 por menos x. Al hacer la operación nos damos cuenta que esto es igual a menos 3x a la 3 más 2x. Ya voy a aclarar un poquito al respecto de por qué aquí desapareció el menos que estaba. Y aquí sí nos podemos dar cuenta que menos por menos da más y quedaría solamente 2x. Ahora, si nosotros aquí de esta expresión sacamos un menos, porque nuestro interés es sacar un menos para ver qué nos queda, entonces sacamos un menos. De esta expresión 3x a la 3 saco un menos. De esta expresión 2x saco un menos. Claro, y es exactamente lo mismo. Si multiplicamos menos por 3x a la 3 quedaría menos 3x a la 3, y si multiplicamos menos por menos 2x quedaría más 2x, porque menos por menos da más. Listo. Si nosotros nos damos cuenta, aquí esto que está dentro del paréntesis, 3x a la 3 menos 2x, es exactamente lo mismo a f de x, 3x a la 3 menos 2x. De donde obtenemos que el único compañerito es allí el menos, queda fuera, y lo demás es la función f de x, que era nuestra función original. Bien, vamos a ver. Ahora, vamos a aclarar un poquito por qué en algunas ocasiones desapareció el menos. Realmente no desapareció, pero vamos a ver qué pasó allí. Si nosotros tenemos menos x a la 3, esto es equivalente a multiplicar menos x por menos x por menos x, 3 veces porque está elevado a la 3. Ahora, si nosotros hacemos esta multiplicación, pues multipliquemos los signos. Menos por menos da más, y más por menos da menos. Por lo tanto, todo esto quedaría con signo negativo. Y si multiplicamos las x, x por x al cuadrado por x, x a la 3, de donde obtenemos que esto es igual a menos x a la 3. Por eso aquí nos dio menos 3x a la 3, bueno, el 3 porque estaba allí acompañado. Ahora, de donde hemos llegado a la conclusión que nuestra función es impar. ¿Por qué es impar? Porque nosotros reemplazamos por menos x, y al hacer la operación, esto es exactamente igual a menos f de x. Menos f de x, el signo como que salió allí en la partecita de afuera.
Si graficamos nos damos cuenta efectivamente que la función es impar. Claro, es impar porque es simétrica con respecto al origen. Esta partecita es igual que esta, solamente que en sentido contrario, está ahí reflejada. Esta función es impar, simétrica con respecto al origen. Otro ejemplo, si nosotros queremos verificar que f de x es igual a x a la 5 menos 3x, x a la 5 menos 3x, queremos verificar si la función es impar. Para que la función sea impar, nuevamente debemos verificar esta condición, que f de menos x sea igual a menos f de x. Comenzamos reemplazando entonces con menos x lo reemplazo aquí y aquí, porque allí estaba la x. Donde esté la x, quitamos la x y reemplazamos por menos x. Al hacer esto nos damos cuenta efectivamente, otra vez, que el menos es como si saliera del paréntesis, me quedaría menos x a la 5, y aquí menos por menos da más, daría 3x. Si nosotros nuevamente factorizamos un signo menos, porque nosotros debemos encontrar un signo menos, y lo otro debe ser igual a f de x. Si no sucede así, entonces la función no es impar. Entonces factorizamos un menos, y dentro, ¿qué me queda? Si factorizo un menos de esta expresión, me quedaría solamente x a la 5. Y si factorizo un menos de esta expresión, me quedaría solamente menos 3x. ¿Por qué? Porque menos por menos da más, este más que está aquí. Y nos damos cuenta que esto es igual a menos, y lo que está aquí dentro efectivamente es la función original, que es 5x x a la 5 menos 3x. X a la 5 menos 3x. Por lo tanto, esto es f de x. ¿De dónde obtenemos que esto es igual a menos? El menos que está afuera, y esto es f de x. Cumple la condición. Ahora, de la misma forma, menos x a la 5 es igual a menos x por menos x por menos x por menos x por menos x, 5 veces, porque está elevado a la 5 ahora. Hacemos esa multiplicación, vamos a ver qué signo queda, menos por menos da más por menos da menos por menos da más, y más por menos da menos. Ahora, x por x al cuadrado, por x a la 3, por x a la 4 y por x a la 5. Quedaría menos x a la 5. Debemos darnos cuenta y establecer la diferencia entre esta expresión y esta expresión. Aquí la potencia para esta expresión afecta tanto al menos como a la x. Aquí la potencia para esta expresión solamente afecta a la x. El menos está por fuera. El menos no lo puede afectar esta potencia, ya en este caso. Ahora, de donde obtenemos que la función f de x igual a x a la 5 menos 3x es impar. Si nosotros dibujamos la gráfica, allí está la gráfica, entonces nos podemos dar cuenta que es simétrica con respecto al origen. Esta parte es igual a esta, solamente que está reflejada, es simétrica respecto al origen. Ahora, por último, vamos a probar si la siguiente función, f de x igual a x a la 2 menos 4x más 3, es una función par o es una función impar. Como no nos están diciendo que verifiquemos que es par o verifiquemos que es impar, debemos verificar las dos. Y la que nos dé cumple la condición, entonces esa condición cumple la función. En otras palabras, comencemos probando si la función es par. Para probar que la función sea par, entonces ya nosotros sabemos que f de menos x debe ser igual a f de x. Reemplazamos nuevamente f de menos x, donde esté la x lo reemplazo por menos x, quedaría menos x al cuadrado menos 4 por menos x más 3. Al hacer la operación ya nosotros sabemos que menos x al cuadrado, eso queda x al cuadrado nomás. Aquí en esta parte, menos por menos da más, 4x más 3, que estaba allí. Si nosotros nos damos cuenta, vamos a verificar si esta cumple con esta. Ahora, son las mismas, son parecidas, pero no son las mismas. ¿Por qué? Porque aquí hay un signo más, que es más 4x, y aquí hay un signo menos, que es menos 4x. Por lo tanto, son parecidas, pero no son la misma función. No es la misma función. Entonces, indica que esta función no es par, porque no cumplió la condición. Aquí tenía que haberme dado exactamente lo mismo, pero no me dio. Entonces, decimos que esto es diferente de f de x, y como es diferente de f de x, podemos concluir que la función no es par. Eso, por un lado, ya hemos probado que la función no es par. Ahora vamos a probar que la función es impar. Vamos a ver si es impar. Podríamos pensar que como la función no es par, debería ser impar, pero no sucede así. Hay funciones que no son pares y tampoco son impares. Entonces debemos verificar cada uno de los criterios de forma independiente y verificar qué pasa en este caso, por ejemplo. Veamos a ver. Para verificar que una función es impar, entonces nosotros debemos
verificar esta condición, que f de menos x es igual a menos f de x. Vamos a reemplazar entonces por f de menos x, quedaría menos x al cuadrado menos 4 por x más 3. Reemplazamos. Entonces, este menos x al cuadrado quedaría positivo. Aquí nuevamente, menos por menos da más 4x más 3 que estaba allí. Como nosotros necesitamos un menos, que está aquí, debemos factorizar. Vamos a factorizar este menos. Si factorizamos este menos, si saco un menos de acá, quedaría negativo. ¿Por qué? Porque menos por menos da más. Aquí hay un más, tiene que quedar positivo. Solamente estamos factorizando un signo menos. Aquí si factorizo un menos, quedaría negativo porque menos por menos da más. Y de la misma forma, bueno, aquí también debería ser un signo menos. Ahí hay un pequeñito error. Esto debería ser un signo menos para que menos por menos me diera más. Ahora, pero ya nos damos cuenta nosotros que esta expresión no es exactamente lo mismo que menos f de x. En otras palabras, esta expresión es diferente a menos f de x porque aquí dentro tenía que habernos dado lo mismo y no fue así. Entonces decimos que es diferente de menos f de x. Ahora, en conclusión decimos que esta función tampoco es impar. Nos podemos dar cuenta que la función no es par, pero tampoco es impar. Listo, entonces ya nos damos cuenta que hay funciones que no son ni pares, pero tampoco impares. Y si realizamos la gráfica de la función, nos podemos dar cuenta que no es simétrica con respecto al eje Y y tampoco es simétrica con respecto al origen. Por lo tanto, allí está gráficamente que la función no es par, tampoco impar.